Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Buenos días, nos encontramos en nuestro espacio Sábado del Libro Virtual. En esta ocasión, una motivación especial, y es que estamos conmemorando el 6º aniversario de la desaparición física del eterno líder histórico Fidel Castro Ruz. A propósito del efemérides, pues nos encontramos esta mañana con la investigadora del Centro de Estudios Fidel Castro Ruz, Alba María Horta Pérez. Bienvenida, Alba, a nuestro espacio Sábado del Libro. Alba, en el día vamos a presentar Ángel, la raíz gallega de Fidel Castro, de Katiuska Blanco. ¿De qué va esta propuesta literaria? Bueno, Ángel, la raíz gallega es un libro que se publicó por primera vez en el 2008. Vamos a presentar esta vez una segunda edición. La segunda edición está a cargo de Ediciones Alejandro, del Centro Fidel Castro, y forma parte de las actividades en homenaje al 6º aniversario de la desaparición física de Fidel. Katiuska Blanco sabemos que es una investigadora muy apegada a la vida y obra de Fidel, que le inspiró a remontarse pues a los orígenes de esta familia Castro Ruz. Sabemos que Ángel fue un gallego que de alguna forma se despegó de sus orígenes españolas, Galicia, para venir un poco más allá de la frontera y bueno, enclavarse acá en Cuba. ¿Qué le inspiró a la autora para escribir acerca del padre de la familia Castro Ruz? Es que Katiuska había escrito la obra Todo el tiempo de los cedros, paisaje familiar de Fidel Castro Ruz, donde ella hace una referencia a toda la familia, a todas las personas que tuvieron que ver con su desarrollo desde la infancia. Y entonces hace una referencia al padre, a la madre, a cada uno de los hermanos. Y entonces, en el caso de Ángel, era necesario buscar alguna información en España, porque lo que teníamos no era todavía suficiente y queríamos hacer una segunda edición de Todo el tiempo de los cedros y había que buscar alguna información más sobre Ángel. Ella fue a España y allí tuvo la oportunidad de investigar muchísimo en los registros, hasta el expediente militar de Ángel ella encontró allí y pudo visitar también la casa, la aldea del Áncara donde él nació y creció. Y esto pues la motivó a dedicarle a Ángel algo aparte, porque fue mucho lo que se encontró. Y entonces, bueno, ya había material para un libro. Lo que tuvo es que poner en función su imaginación para recrear toda esa vida anterior de Ángel, es decir, desde que nació y magistralmente lo hizo. Eso es una novela, testimonio muy bien valorada en estos tiempos. Imagino que otro de los lugares que fue importante visitar, porque he tenido la oportunidad de visitar Virán, y es una casa museo que te remonta a la vida, a los orígenes de los Castro Ruz. Imagino que Virán ha sido una inspiración para Katiuska para escribir acerca de Ángel, y quisiera preguntarte si en algún momento del libro también recrea esos paisajes vividos por la familia allá en Virán. Sí, claro, porque el problema es que ella empieza desde que Ángel es un niño y entonces recorremos con ella toda la vida de Ángel hasta que él se establece en Virán. Es decir, nunca se imaginó Ángel que viviendo él en un lugar tan distante dentro de la misma geografía cubana, iba a ser tan representativa su familia para este país, ¿no? Él encuentra en Virán cierta semejanza con su lugar natal, con Láncara, ya sea que llovía mucho, que tenía ciertas características que lo acunaban, ¿no? Y entonces decidió establecerse allí y entonces también hay pasajes de
de esa etapa en que él van naciendo sus hijos. Él tiene primero un matrimonio anterior, del que nacen 2 hijos. Es decir, del que realmente quedan 2 hijos porque perdieron varios. Él tuvo muchas angustias, pasó mucho trabajo, y todo eso está muy bien reflejado. Y para Fidel fue una gran cosa ese libro. Es decir, él sintió una emoción muy grande cuando ese libro apareció. Cuán importante fue la educación del padre en este decursar revolucionario próximo que tendrían sus hijos. Cuán importante fue quizás esa formación militar que traía ese padre español que encuentra en Cuba pues a una pinareña, porque sabemos que Lina es de origen pinareño, y entonces decide a raíz de eso enclavarse acá en nuestra isla. Es que cuando él regresa a su país natal, él encuentra una situación muy, muy difícil, extremadamente difícil desde el punto de vista económico. No había esperanzas de poder prosperar, por un lado, y por el otro tiene también un disgusto, porque la novia que él suponía que lo esperaba, ya no lo esperaba. Es decir, no pudo recuperar ese amor que había dejado en su juventud. Y bueno, yo pienso que más bien fue porque era un lugar conocido que él decidió regresar a Cuba, porque él vino primero como soldado, pero él había venido como soldado voluntario. ¿Por qué? Porque a veces los niños ricos, los padres pagaban para que los sustituyeran en el servicio militar. Por eso él viene como soldado sustituto, porque la situación económica era tan grave que él decidió dar ese paso para seguir adelante en la vida. Pero qué va, cuando regresó todo era miseria, disgusto, angustia, y entonces él decidió regresar a Cuba, donde, bueno, había vivido ya un tiempo como soldado, pero era más bien lo que lo enamoraba, quizás era el paisaje, la gente, y muchos españoles lo hicieron en ese tiempo, muchos gallegos. Él fue uno más de los tantos gallegos que vinieron en esa etapa, emigraron a Cuba en busca de una mejor vida, ¿no? Acerca de la muerte de este gran hombre, también cuando visitamos Virán, que nos explican cómo fue su muerte, también es un poco impactante. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, porque cuando él muere, sus hijos estaban en México, era la etapa del exilio, y entonces él añoraba mucho a sus hijos, los extrañaba mucho, seguía todas las noticias constantemente en la radio. A veces decían que estaban enfermos, a veces decían que podían haberlos matado. Todas esas cosas lo inquietaban a él muchísimo. Y entonces, bueno, murió con el hermano mayor, fue el que estuvo con él, y una de las hermanas que también estaba en la casa, y ellos fueron los que, junto con Lina, los que llevaron toda esta etapa de su enfermedad. Él era mucho mayor que Lina. Sí. Cuando él conoció a Lina, ella tenía 18 años y él ya pasaba los 40. Es decir, que fue un matrimonio disparejo en ese sentido. Y ella, pues lo adoraba también y lo cuidaron ahí hasta el final, pero siempre hasta el final estuvo añorando sus hijos. Sus hijos. Sin duda es un matrimonio muy bonito, a pesar de la diferencia de edad. Sí, cómo no. Con una gran familia que marcó pautas, por supuesto, en la historia de Cuba. Entonces, este es el libro de este sábado del libro, 26 de noviembre, como ya dije, inspirado en el 6º aniversario, esta presentación, en el 6º aniversario de la desaparición física de nuestro eterno líder histórico. Esta es una nueva edición de Ediciones Alejandro, que forma parte del homenaje de la institución, el Centro Fidel Castro, a la figura de Fidel en estos momentos. Y tiene algo especial esta edición, y es que incluye el mensaje que Fidel manda o envía a Katiuska Blanco, muy emocionado ante la aparición del libro. Y entonces en esta edición incluyen el mensaje junto con las palabras de Eusebio Leal y de Miguel Barnet en
en la presentación en el año 2008, que tuvo una repercusión muy grande. Bueno, Ángel, la raíz galega de Fidel, es la propuesta literaria que este sábado del libro pues pondremos a disposición de nuestro público. Agradecerle, profe, a la profe Alba por su presentación de este título de nuestra querida siempre Katiuska Blanco, que nos invita siempre a revivir y estar en constante interacción con la obra de Fidel Castro. El agradecimiento y los invitamos a un próximo espacio del sábado del libro virtual. Significa precisamente más cultura y más arte.